No es nada. Váyanse si quieren. Es para que entre la persona que quiero que entre, comente y bloquearla. Ustedes váyanse si quieren, si no voy a decir nada. Nada. Buenas noches, váyanse. Váyanse, buenas noches, si no voy a decir nada. ¿Cómo se bloquea? No puedo bloquear si no comenta y ya cerré la directa recién. Necesito que comente para bloquearlo. No, griego apologético, no estoy hablando nada. No, si estoy hablando nada de nada. ¿Cómo? Quiero saber cómo se bloquea sencillamente al fulano para que no entre a decir su estupidez, que la gente sin cerebro me apesta. No sé cómo bloquearlo. Si no estoy compartiendo ninguna idea bíblica. Quiero bloquear a un fulano, ¿no? A ver. No sé ni siquiera cómo compartir el link este que ustedes dicen para que... ¿Cómo comento yo en los comentarios? ¿Comentan ustedes? Yo no sé cómo comentar. A ver. Porque si yo quiero compartir el enlace, si yo quiero compartir el enlace, por ejemplo, para que entre Franklin, pero yo cómo comento. Pum. A ver. A ver ahí. Ahí está, ahí apareció mi comentario. Pero como te digo, lo único que quería era bloquear a fulano. Franklin, ¿viste el comentario que puse? Bueno, ¿alguien sabe cómo se bloquea a una persona? Bueno. O alguien que pinche el enlace para que suba al en vivo y me diga así se bloquea. Hablemos de la reunión de esta semana. In nominis Pater, in et Filii, in Spiritus Sancti. Amén. Ya pues. O suba a alguien ahí y me enseña, aunque no ponga la cámara. Aproveche de apretar el... A ver, me apareció un... Franklin. Sí, dime. ¿Me escucha? Sí. Fue papá. ¿Qué onda? Aquí estoy, pero es que había hecho un en vivo y había una persona que siempre comenta tonteras y como yo tengo muy poca paciencia, ya creo que me conocen, me dieron ganas de bloquearlo, pero cuando cerré la directa se borró todo. Entonces, me parece que uno tiene que bloquear a alguien sobre un comentario que dé. Y ahora dije, voy a poner una directa nueva para ver si comenta, pero el desgraciado no viene. Ahora no comenta. quiero que comente y bloquearlo, pero no aparece. Y no sé cómo bloquearlo sin que comente. Pero bueno. Hello. ¿No me escuchas? Sí, te escucho.
Ay, dice que sí, tiene que comentar el tipo, ¿ok? Bueno, ¿y en qué está Franklin? No, ¿De hay qué un se trata? video de Catalugo. Ah, todavía no lo veo. Sí, lo hice exhaustivo. O sea, aparece 9 veces en el Nuevo Testamento y varias veces aparece en la Septuaginta griega a la destrucción de Jerusalén Ya. y a fin de la ley. Porque el fin de la ley en el caso del sábado fue abolido. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, catalugo significa, o sea, quitar algo, pero no volverlo a tomar. ¿Ya entiendes? Catalugo Uh-huh. implica desechar algo, pero no volverlo a tomar. Uh-huh. Es lo que Ahí, implica el vocabulario. de eso planteaste el vídeo. De eso Sí, planteaste el vídeo para que la gente viera que en realidad, si la palabra se usa para Cristo, que no podía volver a tomar su cuerpo. Por ahí iría la cosa. exactamente. Y entonces cité Jeremías hablando de que Judá sería aniquilada. Y algo que descubrí también es que la palabra catalugo significa consumir. Consumir. Consumir y aniquilar. O sea, la palabra catalugo, cuando lo equipara, por ejemplo, yo puse un ejemplo, la palabra Sheol en hebreo es equivalente a Hades. ¿Me explico? Implica sepultura, semánticamente. Ahora, la palabra catalugo en griego es destruir, desatar, deshacer, derribar. Pero ¿cuál es la palabra hebrea? Chahat. Chabak, ¿qué día? Chabak, de sábado. Pero la palabra chabak también significa consumir, significa aniquilar. Ya. Y cuando tú vas a Jeremías, la palabra catalugo es equivalente a chabak, ¿me entiendes? Aniquilar. Pero no es que yo estoy hablando de que el cuerpo de Cristo haya sido aniquilado. Es que la palabra aniquilar, cuando vas a un diccionario de la lengua española, aniquilar es dejar de existir. Aniquilar es algo, un exterminio total. Uh-huh. Entonces, a la vez que Jesús ofrece ese cuerpo es desaparecido. No puede volverse a tomar. Porque si la ciudad de Jerusalén fue destruida por los babilónicos y después fue destruida por los romanos y dejó de existir, porque Cristo dijo que más nunca, ¿me entiendes? La ciudad iba a volver a ser como la de antes. Entonces, ¿cómo es posible que Catalugo en Juan 2.19, bueno, en el caso de Juan 2.19 es Lugo, pero Catalugo aparece en Mateo 26.61 y Marcos 14.58? ¿Cómo realmente Cristo va a tomar el mismo cuerpo? Claro, no, pues no tiene. Entonces Jerusalén fue construida con los mismos elementos persistentes. Claro. Si, No había, si de hecho, Jerusalén fue destruida, Cristo dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en varias ocasiones Jesucristo utiliza catalugo ahí. ¿Me entiendes? uh-huh. Es imposible que Cristo adquiera el mismo cuerpo. Por eso es que catalugo no significa tomar nuevamente. Tomar algo nuevamente. No implica eso. Sí. De En todas maneras, ninguno de los casos que yo he visto de catalugo, en ninguno de los casos que yo presenté, significa retomar nuevamente. Es dejar al pasado. Es lo que claro. implica el verbo catalugo. Dejar en el pasado. Pero el personajillo ese fue a buscar una explicación de otra palabra, de apoluo. ¿Será tonto, oye? Sí, pero no es apoluo. No, por eso. Ya.
Por eso, él es muy tonto. Fue para especificar el significado de luo, fue a buscar en la palabra apoluo. Y apoluo es la unión de dos palabras, ¿cierto? La preposición apo más luo, que te indica una separación de una cosa con respecto a otra. Tú la alejas. Exacto. Y eso que es en apoluo no tiene nada que ver con las palabras que estamos hablando de luo a secas o cataluo. Porque si por un lado apoluo tiene al principio apo, que indica, por así decirlo, desde aquí para allá, un alejarse. Es una preposición partitiva, es una partícula partitiva en el griego. Claro, entonces tiene de aquí para allá el alejamiento implícito. Por otro lado, cataluo es direccional hacia abajo, como un desplome. Entonces, no es lo mismo hablar de cataluo con apoluo. O sea, hay que ser muy tonto para venir a darle un significado. No sabe nada de griego, él no sabe nada de griego. El problema es que no es, cuando decimos que yo no soy ni profesor de griego, solamente soy un estudiante seminarista de griego. Todos somos seminaristas de griego. ¿Me entiendes? Aquí nadie es profesor de griego, nadie sabe griego fluido, nadie, ni Wilton Medina, ni Daniel Hernández, ni Jesús Ferreira, ni Rafael Montesino, ni Luis Carlos Reyes, que siempre están hablando griego, ni yo, ni tú, nadie en las redes sociales habla griego fluido y mucho menos griego koiné, a diferencia del griego moderno. Lo que nosotros conocemos, los apologistas de distintas denominaciones como católicos, protestantes, adventistas, monarquianos dinámicos, unicitarios o mormones, son terminologías griegas. Quizá algo de morfosintaxis, quizá, por ejemplo, cómo podemos identificar un caso en el griego, si es nominativo, si es genitivo, por la desinencia de una palabra. Pero este hombre, ¿me entiende? Este hombre, él se pone a leer el texto griego y parece que está hablando, parece que es un griego de Grecia. ¿Me entiende? Sí. Sabe realmente cómo acomodar el término. Él descontextualiza completamente la semántica del griego y la manipula. Pero hay una cosa que sí, sabemos por lo menos todos nosotros los autodidactas, los estudiantes, qué sé yo. Sabemos, o sea, toda persona como tú, como yo y otros que pueden tener niveles más avanzados incluso, saben que no es lo mismo decir apoluo que cataluo. No, es obvio, porque es una palabra polisémica y son palabras que tienen prefijo. ¿Cuál es el prefijo? Apo. ¿Y cuál es el otro prefijo? Cata. ¿Me entiendes? Claro. Dos preposiciones que tienen dos significados diferentes y funciones completamente diferentes. Por eso, entonces, ¿cómo tú puedes darle un significado a Juan 2:19 en base a lo que significa apoluo? Exacto. O sea, qué ridículo es la proposición que trajo, o la propuesta que trajo Ferreira, diciendo que en Juan 2:19 prácticamente está diciendo Jesús, divorcien, apoluo, divorcien la carne mía de mi espíritu. Mira, y yo los volveré a unir. O sea, es ridículo por donde lo mires. ¿Para qué decir lo mismo? No tiene nada que ver a Apolúo ahí. Debería venir a Juan, y él está explicando eso, debería Lugo en vez de Lugo, ahí en Juan 2:19, para la explicación que le está dando. Pero a la vez, y es bueno que hemos tocado esto sobre la unión, porque quiero hablar un poco de la unión hipostática con relación al cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Por ejemplo, mira, ellos dicen que Cristo, algunos, por ejemplo, los católicos dicen que Cristo no tenía un cuerpo espiritual antes de venir a la tierra y que Dios no. Esa es la explicación que dan los católicos. Otras denominaciones, como pentecostales evangélicos, que viene de la rama trinitaria, sí entienden
que Jesús sí tenía un cuerpo espiritual. Ahora, no vamos a hablar si Cristo antes de venir a la tierra preexistía con un cuerpo espiritual. No, ese no es el problema. Según la unión hipostática es que la persona divina que se une al feto, que está dentro del vientre de María, ¿ok? El embrión, un ejemplo que te pongo, esa persona divina, hay dos grupos de teólogos que dicen que esa persona divina, o sea, la divinidad es impersonal. Y cuando se conecta, se une a la unión, o sea, la unión de la condición divina con la persona humana hace la persona. ¿Por qué? Porque esa condición divina que viene con el intelecto y con la conciencia. Al unirse con el cuerpo, forma la persona en sí, 100% Dios y 100% hombre. Otros explican que la unión hipostática es que la persona divina, no de carne y hueso, sí es activa conscientemente, no es impersonal. Se une al cuerpo, ese cuerpo, o sea, esa persona divina ya viene con el espíritu, ya viene con el alma, con el yo. Y toma carne en el óvulo de María. Juan 1:14, ahí aparece la palabra egéneto. O egéneto, como quiera que lo diga. Egéneto, llegó a ser. ¿Me entiendes? Muy bien. Cuando Cristo nace, ya la unión hipostática ya estaba formada ya, inseparablemente. Los 33 años que estuvo Jesucristo en la tierra, esa unión nunca se separó. Porque a la vez que la persona divina se desprende de la persona humana, no hay unión hipostática. Te lo dice la palabra, unión hipostática. La unión de la hipóstasis, como dice Hebreos 1:3, que Cristo era la imagen de su sustancia, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa? La unión hipostática se rompe antes que Cristo suba al cielo, que es lo que venimos analizando tú y yo, Francesco, siguiendo los pasos. O sea, nosotros no creemos en la unión hipostática, que nunca ha habido una. No. Lo que nosotros venimos desbaratando, ¿me entiendes? Cuestionando, que ellos dicen que esa unión hipostática siguió desde que Cristo nace hasta la eternidad. Esa unión hipostática está eterna en Cristo Jesús. No tiene un fin. Desde que Cristo nace hasta la eternidad de Cristo, hay un desbalance en la unión hipostática. Hay una interrupción. ¿Dónde está la interrupción de la unión hipostática? Cuando Cristo muere, como dice Ferreira, y ese espíritu, encomiendo mi espíritu, ese neuma, que dicen ellos, ese neuma que sale del cuerpo, del soma, de la persona humana, ese neuma, ese espíritu que se desprende del soma, que es la persona divina, va a donde está Dios. Ya hay una separación. Entonces, hay una, ¿cómo decirte? Hay una interrupción de la unión hipostática. Entonces, la unión hipostática no es eterna. Hay una interrupción. O sea, la unión hipostática es esa persona divina que se desprende, se despega de la unión de la persona humana, fue mediante 3 días. ¿No es verdad? En 3 días, la unión hipostática dejó de ser unión hipostática.
Y cuando Cristo resucita al tercer día, porque esa persona divina fue y predicó a los... Fíjate qué explicación. Después del tercer día, la persona divina se vuelve a acoplar como una nave espacial que se acopla, ¿verdad? Se vuelve a unir a la persona humana, 100% hombre. O sea que hubo 3 días que Dios dejó de ser 100% Dios y 100% hombre. Pero ellos seguro que tienen pero ellos deben tener, que de hecho ya me la imagino, deben tener su respuesta a aquel problema. No hay respuesta. Sí, acuérdate que ellos dicen que nunca ha dejado de existir la segunda persona de la Trinidad. No estamos hablando si la segunda persona de la Trinidad dejó de existir como vida. No, estoy hablando del rompimiento de la unión hipostática. La unión hipostática es inseparable. Porque Hebreos 1:3 dice que Cristo, ¿qué dice Hebreos 1:3? Que Cristo es la imagen impronta de su mismo ser, de su sustancia. A la vez que Cristo se separa por 3 días de la sustancia de Dios, de su mismo ser, no era Dios. Dejó de ser Dios. Porque a la vez que Cristo se separa de la sustancia de Dios, del Padre, ¿entiendes? Pierde todos los efectos de ser Dios. No, pero yo siento que está siendo muy optimista Franklin, porque ellos le dan la vuelta a la tuerca. O sea, si fuera tan así... A ver, si tú fueras Jesús Ferreira, ¿cómo tú me refutas ese argumento? No tendría cerebro si fuera Jesús Ferreira. Mejor si fuera otro. Si fuera otro, a ver, otro un poquito mejor. Pero ¿qué dirías tú? ¿Qué dirías si yo fuera un trinitario común y corriente, ajá, te diría cosas que van a presentar un problema posterior, pero que en su momento, como trinitario un poquito tonto, no lo comprendo. Te diría esto: el Señor nunca murió en realidad, murió su cuerpo, la típica. ¿Te das cuenta? Ahora bien, cuando tú le des la refutación a ese tema, te va a plantear otra cosa absurda. Cuando le refutes esa otra cosa absurda, va a decir las 99 siguientes, sí, y va a llegar a la misma y va a dar la vuelta a olímpica. Estamos analizando si la unión hipostática es separable o inseparable. Y otra cosa es si Cristo dejó de existir. Cosa diferente. Ya lo bloqueé al fulano para que sepan todos, al de recién. Sí, sigue Franklin. ¿Me entiendes? Una cosa es que la persona divina se separa en la muerte y resurrección de Cristo. Se separa por 3 días. Y otra cosa es si esa vida dejó de existir. Son 2 cosas diferentes. Y yo lo que estoy hablando es, ¿se separa o no se separa la persona divina de la persona humana? ¿Ok? Ahora, en cuanto a la vida, por ejemplo, esto es una pregunta que le podemos hacer a cualquier trinitario con respecto. Cristo estaba en el madero. Muy bien. La pregunta sería, ¿qué fue lo que murió de Cristo? Tienen que reconocer que murió la persona completa. Escucha esto. ¿Qué murió? ¿La vida, el alma o el cuerpo? Primera Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que el hombre es tripartita. Así como lo dicen ellos. Muy bien. Basado de Primera Tesalonicenses 5:23, aplicado a Cristo, ¿cuál de las 3 partes del cuerpo tripartita murió? ¿Qué respondería? Si yo creyera en que Primera Tesalonicenses 5:23 habla de un ser humano tripartito, como dicen ellos, estaría en problema ante tu pregunta, porque tendría que reconocer que murió toda la persona y que murió todo.
Yo no puedo decir que murió solamente una parte porque estoy empezando a separar la unión hipostática. No, pero claro, claro. Pero lo que quiero decirte, la pregunta sería, para ellos, ¿qué fue lo que murió según 1 Tesalonicenses 5:23? ¿El cuerpo, el espíritu o el alma? Ellos dicen que el alma no puede morir, es inmortal. ¿Okay? Ellos dicen que murió solo el cuerpo, solo el cuerpo, contradiciendo su propia doctrina. Muy bien, el cuerpo. ¿Ese cuerpo tenía conciencia? No. Porque a la vez que la persona divina es la que se salva, la que no muere, la persona divina es la que se lleva la conciencia, el conocimiento, la sabiduría. Ese cuerpo se queda vacío. Es un cuerpo inerte, ¿verdad? Entonces, si lo que murió el cuerpo, sin conciencia, sin sabiduría y conocimiento, emociones y sentimientos, entonces Cristo no redimió a la humanidad. Porque lo que tenía que morir de Cristo no es un cuerpo inerte, sino la vida consciente. La persona viva tenía que morir. Intelectual. La persona, claro. La persona que murió fue un trozo de carne. Un trozo de carne. Cuando tú matas una vaca, que la picas en dos, ¿me entiendes? Es un trozo de carne. Fue lo que murió. Pero hay un problema grave. Hay un problema grave ahí. Ahí se está separando la unión hipostática en la cruz. Según ellos, en la cruz. Y peor aún, porque después dicen que cada cosa va a su respectivo lugar. Por un lado dicen que el cuerpo se queda en el sepulcro y que la persona divina, totalmente separada, espiritualmente se va al Hades, al paraíso, donde tú quieras ponerlo, al cielo, sea donde sea que se vaya, dígase Hades, infierno, al paraíso, con el que estaba al lado de la otra cruz. A donde sea que se vaya, se está alejando del cuerpo, se está separando cada vez más. Claro, ahora mira esta sátira. Imagínate, Cristo en el madero, el malhechor está al lado y el malhechor le dice: Señor, acuérdate cuando vengas en tu reino. Verdaderamente te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Cristo muere, ¿me entiendes? Cuando mueren también los malhechores. Y entonces sale, es una sátira, ¿no? Sale la persona divina, que es la misma inmortal, y le dice al malhechor: oye, vamos por el paraíso que te voy a llevar. Sale el alma inmortal de Cristo y el alma inmortal del malhechor. Viajan para el cielo, que está el paraíso. Pero Jesús, el alma inmortal de Jesús, le dice al malhechor: mira, tienes que quedarte aquí en el paraíso, que yo tengo que ir ahora a predicar los espíritus en prisión. Y luego vuelvo. En el Hades. Espérame, yo vuelvo, en 3 días vuelvo. No puede volver en 3 días, no puede volver en 3 días porque dice que hoy estarán conmigo, hoy. Le mintió el malhechor, porque cuando Cristo fue y le predicó los espíritus en prisión, estuvo 40 días con los apóstoles, y entonces el malhechor ahí arriba, oye, pero son 40 días y no viene. Este hombre me engañó. Y dijo que hoy, y me engañó, dijo que hoy estaría conmigo. Claro. A no ser que la persona divina se haya partido en dos y una parte se queda con el malhechor y la otra va para el infierno. Claro. O se duplicó. O ellos son tan aberrados intelectualmente que, como ellos dicen que Cristo es omnipresente, está en todas partes. Entonces Cristo podía estar con el malhechor. Fíjate hasta qué extremo pueden llegar ellos, que Cristo puede estar en el cielo al mismo tiempo con el malhechor y al mismo tiempo predicando los espíritus. Y sin embargo su cuerpo en la tumba. Imagínate tú. No, sí, es una locura, de verdad.
pero están obligados a defenderla. Están obligados a defender la locura porque es lo que ya les planteó su iglesia desde los tiempos de los padres de la iglesia. Y ellos Pero fíjate, no son capaces de cuestionar nada. ¿Qué cosa más satánica, bro, tienen estas personas y más diabólicas? ¿Cómo es posible que Cristo ascienda al cielo con un cuerpo físico palpable y que todas las criaturas que están en el cielo son invisibles, son de una condición espiritual, y el único que está en condición física es Cristo? ¿Tiene coherencia eso, brother? Cristo es el único ser en el cielo que está en un cuerpo glorificado de carne, físicamente. Ni los ángeles, ni el Padre, ni el Espíritu Santo, que ellos dicen que es la tercera persona de la Trinidad. Y los ungidos, los 144,000, van a tener un cuerpo, el edificio, como dicen ellos, el Okia, es la palabra griega Okia, que significa casa y edificio. O sea, los 144,000, los millones y millones de ángeles, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, y el Padre, todos tienen un cuerpo espiritual, celestial, menos Cristo. El único desobediente es Cristo. Es el único rebelde. Claro. Otra cosa. Si el cuerpo ontológico trinitario, tripartita de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres personas divinas, ¿cómo es posible que en el mismo ser de Dios hay una parte que está en físico y otra no en físico? Una parte está en materia y otra en inmateria. En la persona, mejor dicho, en el ser ontológico de Dios. Explícame eso, Francesco. No, eso es por eso que algunos se burlan, como si en realidad el cuerpo de Cristo... Este pomo, hazte la idea, en este pomo. ¿Para qué me dice que te lo explique? Imagínate que este pomo sea parte plástico y parte de hierro. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido eso, bro? No, pues. O es todo plástico o es todo hierro. ¿No? Según los elementos químicos, o es plástico o es hierro. Entonces, ¿cómo es posible que en el ser ontológico de Dios, o Dios, el Dios trino, es puramente espiritual, invisible o visible? No pueden ser las dos cosas. Claro, no pueden ser las dos cosas a la vez. No pueden ser las dos. Al mismo tiempo, Dios, el Dios trinitario, no puede tener un cuerpo corpóreo, material, y al mismo tiempo un cuerpo espiritual. Ajá. Pero hasta más, él se contradice, Jesús Ferreira, porque Jesús Ferreira en varios videos dice que Dios no tiene un cuerpo. Y si Dios no tiene un cuerpo, entonces ¿cómo Dios, el Dios Hijo, tiene un cuerpo? Claro. O sea, está diciendo que Dios no tiene cuerpo y a la vez dice que el Dios Hijo se llevó un cuerpo para arriba, un cuerpo de estos físicos. Exactamente, o Dios tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Claro. Y ahí tienen que darse vueltas 1000 explicaciones, porque tienen que decir no y a la vez tienen que decir sí. Claro. Entonces, en el mismo Dios hay dos personas. Que es uno. Hay dos personas, primera y la tercera persona de la Trinidad, con una naturaleza distinta a la del Hijo, porque la naturaleza del Hijo es humana y la naturaleza del Espíritu Santo y del Padre no es humana, es divina. Entonces ahí están violando lo que tiene que ver con el significado del dogma trinitario, ¿entiendes? Claro, yo creo que el problema en esto, Franklin,
consiste en que al principio de la historia de la iglesia apóstata, los padres de la iglesia se enfrentaron a ciertos problemas y los resolvieron con un credo, por así decirlo, con unas frasecitas hechas, unas declaraciones. Claro. Y entonces dijeron, nadie puede cuestionar esto porque el que lo cuestiona es declarado anatema y por supuesto las consecuencias que se le vienen encima eran terribles. Entonces eso quedó allí y pensaron que eso iba a servir siempre para las personas porque no pensaban ni tenían la potestad de cuestionar nada. Pero avanzó el tiempo y hemos llegado a momentos, bueno, hace ratito ya, ponte ahí retrocedamos un siglo o 2 siglos quizás, donde la gente comenzó a cuestionar y a razonar y se dio cuenta que lo que habían resuelto estos concilios de la iglesia no dejaban clara muchas cosas, como esto que tú estás planteando ahora. O sea, como si mi Dios es uno, compuesto por 3 personas, por usar la palabra compuesto. Yo sé que no se puede, no es tan correcto decir compuesto, pero es para avanzar en el diálogo. Si Dios es uno, conformado por 3 personas. Divina. Pero estas 3 personas divinas son un solo Dios. Un solo Dios. Y son de la misma pregunta es, sustancia. La pregunta es, ¿este Dios es espíritu o es carne? Glorificada como quieran, pero la pregunta es al final resulta ser híbrido. Al final resulta ser híbrido. Pero ¿sabes qué? Que la Biblia declara que es espíritu, nada más. Según Juan 4:24, no dice que es híbrido, ni tampoco que es carne espiritualizada. ¿Qué carne? ¿Te das cuenta? Entonces resulta que la cristiandad hoy día no puede resolver con declaraciones de los concilios o padres de la iglesia preguntas que hoy día se formulan. Y como no están en la potestad de atender ellos a mejores razonamientos, a mejores investigaciones, tienen que seguir defendiendo cosas que se caen por sí mismas. Están obligados a defender algo que se está cayendo. Pero es que yo digo, desde los ojos de ellos se está cayendo, pero desde los míos ya se cayó hace ratito. O sea, yo me doy cuenta que eso se cayó hace rato. Y son ellos los que creen que todavía tienen vida. O sea, ellos creen que todavía tienen fuerza sus argumentos, fuerza sus distorsiones, pero yo desde esta otra vereda, yo cuando discuto con ellos, yo me pregunto qué pasa en estas personas que no logran entender que su postura ya se cayó, ya se fue a pique. Realmente no puede haber un Dios híbrido. Y cuando yo analizo la Biblia dice que Dios es espíritu. No le puedo poner un callo de carne a Dios. Dios no tiene callos. Entonces después, cuando tú le hablas del cambio del cuerpo físico al cuerpo espiritual, con tal de llevarse el cuerpo físico para arriba, separan la unión hipostática, el abrazo, el famoso abrazo que dice Ferreira, es capaz de separarlo para que se haga un nuevo abrazo, interrumpiendo y cambiando la unión hipostática. Entonces, claro, ¿qué consigue con eso? Consigue llevarse el callo de carne para el Dios que es espíritu. ¿Ok? Pero al intentar llevarse el callo de carne, me rompió la unión hipostática. Entonces, esto es como cuando tú llevas el carro a un mecánico para defender algo indefendible, destruye claro, una doctrina para salvar otra. Claro, arrégleme la puerta. Para salvar el cuerpo de Cristo. Arrégleme la puerta del carro y te la arregla, pero te rompe el foco. Entonces, así no sirve. Tú si quieres que te arregle la puerta, no quieres que te dañe el foco, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí si quieren defender la unión hipostática, si quieren defender la identidad del Dios trino, no maten la unión hipostática. Entonces, esto no tiene sentido. Y si tú le indagas un poco más allá, siempre van a estar arruinando otra cosa. Siempre van. Pero ¿sabes qué? Pero ellos mismos olvidan a propósito lo que dañaron. Y después siguen como si no hubieran dañado nada. Y siguen elaborando una doctrina sobre este otro asunto. Y uno dice, oye, pero es que no te das cuenta que
que dejaste un tremendo problema ahí atrás y ellos con una fraseología barata te dicen, no, porque él me tendría que demostrar que, y él está obligado a demostrarme que, y te encasillan a ti en ese otro asuntillo para que tú también te salgas de ese tremendo hoyito que dejaron ahí atrás. Son pobres personas que no quieren razonar, viejo. Entonces, es una pena. Yo por eso te digo, o sea, cuando uno predica en las calles, oye, es muy diferente a hablar con estas personas por el internet. Estas personas del internet, yo creo que son las clásicas personas que van a ser declaradas cabras en el momento en que venga nuestro Señor Jesucristo. Sí, no, eso sí, ¿verdad? Y se irán a la perdición eterna, claro. Porque a diferencia de la gente de la calle, la gente común y corriente que puede ser católica, evangélica, tú hablas con ellos y no siempre te escuchan, pero a veces te escuchan y cuando te escuchan lo hacen de una manera razonable. Pero estos vienen a defender, los del internet vienen a defender cuestiones que ya están rancias y que entre ellos mismos, ¿te has dado cuenta que entre ellos mismos se las critican? ¿Has visto cómo entre canales trinitarios unos a otros se derriban? ¿Por qué? Sí, porque no pueden que lo que murió en la cruz fue Dios, y otros dicen que no murió Dios en la cruz. Claro. Son pentecostales y evangélicos. Claro, y hacia dónde fue el Señor cuando murió y cómo murió, y las naturalezas no mueren. ¿Cómo puede morir solo la carne si las naturalezas no mueren? El otro dice, no, es que murió... Ay, no, ya, hoy no enredo tal cual, pero es que se me vino a la mente otra cosa, que llegan al punto de decir que el Señor nunca se dividió, que siempre estuvo unido. ¿Y cómo tú le dices, pero si el cuerpo, que es su naturaleza carnal, física, está en la tumba, y su naturaleza espiritual se fue al Hades o a donde tú quieras? No, es que se comunicaban, había una comunicación. Es como que la persona personaliza lo que se quedó en la tumba y lo que se fue para allá. Mira qué locura. Casi así como que una cosa está en la tumba, la otra en el Hades, y el Señor a lo mejor está en el cielo, donde tú quieras, pero hay una especie como de irradiación telepática, así, que la tiene comunicado con lo que está en el sepulcro y con lo que está allá en el otro lado. Está todo separado, pero a la vez intercomunicado. No, ya esto es demasiado fantasioso. Bueno, no, ya bloqueé al que quería bloquear. Y Jesús Ferreira, cada vez que sacamos un argumento, él trata de inventar un argumento, ¿me entiendes? Oye, como dice aquí Matías Witness, dice, Cristo murió, pero solo un poquito. Pero solo un poquito nada más, no es que murió entero. Ay. Bueno, yo creo que ya está. Está bueno, ya bloqueé al multicuentas antisectas. Ya. Bueno, ya. Cuando entre con la otra cuenta también lo voy a bloquear. Este video era un cazabobo, no era ninguna conversación tan especial. Ya, Franklin, hay que dormir ahora y mañana será un nuevo. Mañana yo lo subo al canal mío, esta conversación. ¿La vas a subir? Yo pensaba dejarla en privado, bloquearla, eliminarla. No la elimines si estuvimos hablando de la unión hipostática. No. Bueno, ya. Ok. Déjalo ahí. Le puedes poner la explicación a la unión hipostática, así. Ya. Cristo murió solo un poquito. Ya. Chao a todos. Mañana bloqueamos a Matías Witness. Chao, amigos. Chao.